Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Caretas Digital. Vamos a conversar hoy con Luis Alberto Arias, por supuesto reconocido docente, pero ex funcionario del Banco Central, del Banco de la Nación, vicepresidente también en el Banco Central de Reserva, presidente del Banco de la Nación, jefe de SUNAT, que es fundamental para el tema que vamos a hablar, porque él es quien se ha encargado en este esfuerzo de Perú Debate 2021 que implica, ¿no?, a varias instituciones como la Universidad Católica, el CIES, el IEP. Son 6 instituciones las que adelantan este esfuerzo que se está procesando como una suerte de hoja de ruta para que los candidatos puedan tener en cuenta las propuestas de políticas públicas y de transformaciones que debería tener el Perú, sobre todo tomando en cuenta pues la pandemia que tan en evidencia las ha dejado. Uno de los aspectos fundamentales, y llama la atención, Luis Alberto, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros hoy. Uno de los aspectos fundamentales es que cuando se habla de gobernabilidad, las propuestas estas, digamos que implican varias áreas, pero que seguramente han sido elegidas porque son simbólicas como tal, que se refieren a pobreza, se refieren a mortalidad infantil y demás, tiene el tema de incrementar la recaudación tributaria, pero incrementarla de manera dramática. Ahora estamos en 14% o menos del PBI incluso, y la propuesta es ir hasta el 23%, y comienzo en realidad con una de las conclusiones finales de su paper, que es que no puede haber reformas de pensiones y de salud sin reforma tributaria. Eso nos pone en el contexto de en dónde está el Perú y las necesidades. Estamos hablando casi de 10 puntos, en este caso, de recaudación. Si tenemos que resumir la propuesta, ¿cómo encaramos esto? Sí, cómo no. En primer lugar, gracias por la invitación. Mi paper es sobre política fiscal y tributaria frente a esta pandemia. Efectivamente, el CIES ha organizado 20 documentos de política, el mío es uno de ellos, y mi paper empieza abordando cuál era la situación de las finanzas públicas antes de la pandemia, antes que el virus nos afectara, para entender un poco dónde estábamos, ¿no? Y ese dónde estábamos se puede resumir en dos grandes ideas. Si bien macroeconómica y fiscalmente estábamos bien, porque teníamos una deuda razonable, un déficit fiscal razonable, convergiendo a 1% del PBI, en la parte más microeconómica, más estructural, no estábamos bien. Esto la evidencia internacional y diversos estudios ya lo han reseñado. Pero fiscalmente yo me concentro en dos indicadores. Uno es el gasto social, que había dejado de crecer como lo hizo en el quinquenio pasado, que algo creció, y que esto es grave porque Perú, si se compara con América Latina, gasta el 50 o 60% de lo que América Latina en promedio gasta en educación, en salud y en protección social. Y lo mismo pasa en infraestructura, en donde Perú tiene una brecha de infraestructura enorme, y lejos de aumentar el gasto en infraestructura en este quinquenio, comparado con el quinquenio anterior, más bien habíamos reducido. Entonces, esta contradicción, estar bien en lo fiscal y en lo macroeconómico, pero estar mal en la parte social y de infraestructura, se explicaba principalmente porque los ingresos fiscales, que son estructuralmente bajos, en el actual quinquenio han sido más bajos aún. Entonces, la pandemia nos encuentra en una situación en donde es evidente que lo social y la infraestructura no caminan bien, y por eso es que tenemos estos resultados del país con la mayor cantidad de exceso de fallecimientos y el país con la depresión económica más fuerte, lo que nos lleva a que el déficit fiscal haya crecido 5 veces, de 12.000 a 60.000 millones de soles, fundamentalmente por caída de ingresos que ya eran bajos y por pago de bonos, ¿no? Entonces, frente a este escenario, se hace un análisis de qué pasa con los impuestos y cómo se pueden aumentar la recaudación. Y se diseña un esquema para ir a un escenario mejor que tiene dos componentes. Una reestructuración del gasto público y un incremento sostenido de la recaudación. Que el estudio
muestra que con respecto a Latinoamérica nos rezagamos cada vez más. Si hace 5 años la recaudación fiscal de Perú con respecto al promedio de América Latina estaba 3 puntos por debajo, hoy lo está 7 puntos por debajo. Y lo que plantea el estudio y otro complementario es que en el mediano plazo tenemos que ir por lo menos al promedio de América Latina, que es recuperar esos 7 puntos que estamos rezagados. Eso no va a ser una tarea sencilla, probablemente no la sea siquiera de un quinquenio, pero sí necesitamos iniciar esa ruta de mejorar la recaudación si queremos al mismo tiempo cerrar la brecha fiscal que hoy día se ha acrecentado y mejorar el gasto social y el gasto de infraestructura para que no nos vuelva a agarrar una pandemia en esta situación dramática en la que nos encontró esta vez, ¿no? Ese es el contexto general. Perfecto. Hay ahí en el debate tributario en el Perú que es difícil de abordar porque a veces hay mucha presión, ¿no? De uno o de otro lado, y de alguna manera esa suerte de falta de consenso te lleva pues a un inmovilismo, ¿no? O sea, al final no se han cambiado las reglas de juego en muchos años. Y en digamos, el pretexto o el argumento clásico, ¿no? Del gran capital, si queremos ponerlo en viejos términos marxistas, es que la carga formal o el formal carga en buena medida la recaudación, y se suelen presentar cuadros donde se ve, por ejemplo, que frente a otros países el formal aquí en el Perú paga un montón de impuestos, pero hay aquí cuadros en el trabajo que demuestran que esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, el tema de los impuestos a la propiedad, los grandísimos niveles de evasión y elusión internacional que usted plantea. En general, el formal paga muchos impuestos. Quizás deberíamos diferenciar al formal de a pie del gran formal. Es que esa dicotomía formal que paga, informal que no paga, es una generalización que en el estudio se demuestra, y siempre he pensado además, esa generalización no es la adecuada, porque dentro del sector formal hay contribuyentes, por supuesto, que sí pagan todo lo que les corresponde, pero también hay dentro del sector formal cargas tributarias que la propia ley te ha facilitado que tengas una carga tributaria más baja, como por ejemplo las exoneraciones tributarias, los gastos tributarios, ¿no? Estos privilegios, estos incentivos hacen que haya una parte del sector formal que no contribuye como el promedio, contribuye muchas veces cero. Y por otro lado, el otro gran problema que es la evasión tributaria, y que en el estudio se muestra con evidencia internacional, que evaden los pequeños, los informales, las empresas medianas, pero también hay una elusión y una evasión importante en el sector de las grandes empresas. Entonces es un problema que hay que ir atacando de acuerdo a la realidad específica de cada segmento de la población, de las empresas, ¿no? Ahora, cuando se habla de ampliar la base tributaria, que siguiendo con el argumento formal, se suele tocar precisamente los miles, millones de informales que no pagan impuestos, ¿no? De una u otra manera. Y acá el estudio alerta cómo se han aumentado, por ejemplo, los contribuyentes de regímenes simplificados, y el régimen general, bueno, se va reduciendo. Hay también, parece ser, un consenso entre especialistas que estos regímenes simplificados no han funcionado muy bien. ¿Por qué es que no han funcionado muy bien? Sí. Yendo al tema de los problemas específicos que son los que tú has comentado del sistema tributario, el estudio identifica los 5 problemas más grandes. El primero de ellos es que son las exoneraciones que acabamos de comentar y por las que el Perú deja de recaudar 13.000 millones de soles al año. Esto es más o menos 20% de lo que se recauda, es un monto importante. El segundo problema es el problema de la evasión y de la elusión tributaria, en donde se pierde mucho más dinero, porque el estudio muestra con datos oficiales que la evasión del IGB está arriba del 30% y que ha crecido desde el 2014 a la fecha, y muestra que la evasión del impuesto a la renta está en 50% y se ha mantenido en la última década.
El estudio también señala lo que acababas de comentar, nuestra baja recaudación del impuesto predial y del impuesto que grava las rentas del capital. Y finalmente el estudio señala que un grave problema, no solamente del sistema tributario, sino de la economía peruana, es esta excesiva atomización en pequeñas y microempresas. Perú es uno de los países que en América Latina tiene el tamaño más pequeño de las empresas. Y lo que se muestra en el estudio es que en los últimos años las empresas formales, medianas, grandes, que tributaban de acuerdo con un régimen general y que habían llegado a ser 600 o 700.000 empresas, ahora son 300.000 solamente. Mientras que las microempresas han pasado de 500.000 a 1,5 millones. Entonces el sistema tributario las está incentivando a partirse, a fragmentarse, a atomizarse. ¿Con qué objeto? Con el objeto de pagar una carga tributaria menor que les facilitan regímenes como el RUS, el RER y el recientemente creado, se creó en el 2017, no es tan reciente, régimen MIPE tributario. Y eso hace que, si bien es cierto, una buena parte de ellas se hayan acogido al RUS hace muchos años y les haya permitido dar un pequeño paso hacia la formalización, ha hecho que muchas empresas medianas, sobre todo, se hayan fragmentado para poder tener estas cargas tributarias más bajas. Entonces, lo que el estudio plantea, por ejemplo, en el último punto, es que deben unificarse estos regímenes tributarios. Esto también lo plantea el MEF hace tiempo, pero sí es necesario que el nuevo gobierno haga una reforma, uno de cuyos elementos tiene que ser esta simplificación y unificación de los regímenes para las pequeñas empresas. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde abordar? ¿Es un gobierno que debería arrancar comenzando con esto? ¿Tiene que llegarse a un pacto político? ¿Cuál de estos 5 puntos, en todo caso, atacaría usted primero y serían más posibles de implementar? En el estudio se plantean qué obstáculos puede enfrentar el próximo gobierno. Y uno de esos obstáculos, saliendo ya un poco del ámbito económico, es efectivamente el problema de la gobernabilidad, ¿no? Claramente, en el último quinquenio hemos tenido un problema de gobernabilidad. Hemos tenido 3 presidentes, si no 4, ¿no? Que esto se ha originado en un problema político entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Existe el riesgo de que en las elecciones que vienen volvamos a elegir un Congreso fragmentado. Existe el riesgo de que el partido que gane las elecciones no tenga mayoría en el Congreso. Entonces, un elemento fundamental para implementar las reformas que se plantean, no solo en mi documento de política, sino en los 20 documentos de política que el CIES ha impulsado, es que se logre una suerte de coalición gubernamental al inicio del gobierno que le dé gobernabilidad al país y que permita, tan pronto como en el primer año, implementar las reformas necesarias. Entonces, un poco que las prioridades van a tener que, digamos, adecuarse a cómo esté el brote del virus en el Perú y en sus vecinos, por supuesto. A ver en qué momento es necesario seguir, digamos, apoyando a la población con bonos, seguir protegiendo a los más vulnerables, y dejar para lo que sería una segunda etapa, una vez que el virus está superado, las reformas que estamos planteando. Ahora, pero deberíamos tenerlo claro, como señala Perú Debate 2021, como hoja de ruta, ¿no? Son efectivamente, ¿no?, objetivos que deberían estar claros. Y esto me lleva a la del estribo, porque también usted advierte que antes de la pandemia nuestro techo de deuda pues era alrededor del 30%, lo cual era altísimo, 30% del PBI, ¿no?, como techo de deuda, altísimo incluso frente a nuestros vecinos, era una posición envidiable, lo único en realidad que el Perú tenía envidiable. Este techo de 30%, ¿a cuánto se ha bajado hasta ahora? Cuando hablamos precisamente de la necesidad todavía seguramente de abrir la billetera para implementar políticas sociales de emergencia.
Sí, el año pasado el Perú ha tomado deuda por cerca de 40.000 millones de soles. Es un monto para financiar este crecimiento del déficit que señalé al principio de 12 a 60, ¿no? Entonces, la mayor parte del déficit se ha financiado con incremento de deuda. Esto es más o menos el doble. En los últimos 3 años habíamos emitido bonos por 20.000 millones en promedio y ahora hemos tenido que emitir deuda, bonos hasta por 40.000. Esto ha hecho que aumente la deuda como porcentaje del PBI y este año va a pasar un poco lo mismo. La mayor parte de analistas espera que la deuda, que estaba en algo menos de 30% del PBI, se acerque tanto como a 40%. Quizás un poco menos, quizás un poco menos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el nuevo gobierno va a tener que revisar las reglas fiscales, porque si el nuevo gobierno dice yo quiero retornar al nivel de endeudamiento que tenía antes de la pandemia, lo que va a hacer es va a agravar la recesión. Entonces, felizmente, el tope de deuda que tenía Perú, que era 30, era uno de los topes de deuda más bajos del mundo. Entonces, eso nos da cierto espacio para poder revisar el techo de deuda de manera responsable, lo que permita un mayor espacio fiscal para mejorar el gasto en salud, el gasto en educación, por ejemplo. O sea, estaría por definirse todavía ese nuevo porcentaje de techo de deuda. Sí, eso es algo que el nuevo gobierno debe fiscales, definir, claro, al inicio de su gestión. Perfecto. Luis Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sumamente interesante. Suerte. Gracias.